En videos anteriores hemos dibujado en 2 dimensiones la carpintería de nuestro ejemplo, en planta, en frente y en corte. Hemos creado bloques y luego hemos creado una librería de carpintería para que esté disponible para ser utilizada en cualquier proyecto sobre el que trabajemos. Ahora lo que vamos a hacer es modelar esa carpintería y crear componentes que son los equivalentes a los bloques de AutoCAD en SketchUp. Vamos a abrir el trabajo práctico 2 y antes de continuar adelante lo vamos a guardar con otro nombre para conservarlo en el estado en que se encuentra. Ahora le vamos a poner trabajo práctico 3. Y ahora sí vamos a continuar adelante. Nos posicionamos sobre alguna de las vistas de nuestra vivienda. Vamos a ocultar la sombra para que no nos moleste mientras trabajamos. Y vamos a modelar la puerta de acceso. Hay diferentes formas, diferentes maneras de encarar el modelado de una carpintería. Nosotros vamos a utilizar 2 procedimientos diferentes. Uno para la puerta de acceso y otro para la ventana de 290, que es la que dibujamos. Son las 2 que dibujamos en AutoCAD. Son las 2 que vamos a modelar en este video para mostrarles cómo podemos proceder. Lo primero que vamos a hacer entonces es dibujar un rectángulo en el piso que ocupa el lugar de nuestra carpintería. Una vez que lo hemos dibujado, lo seleccionamos y a diferencia de lo que venimos haciendo hasta el momento con los otros elementos constructivos, con este objeto, con este rectángulo que acabo de crear, voy a crear no un grupo, sino un componente. Cuando genero un componente se abre este cuadro de diálogo que nos pide que le asignemos un nombre al componente, por ejemplo P de 90. Luego nos pide una serie de opciones que no vamos a cambiar en este momento. Y por último, lo que sí es importante, nos pregunta si queremos reemplazar la selección por un componente, lo que se confirma colocando un tilde en este casillero. Entonces cuando hago un clic en crear, puedo ver en mi esquema, en mi bandeja predeterminada, en el panel esquema, que se ha agregado un componente que se diferencia de los grupos porque su icono está representado por 4 cuadrados pequeños, a diferencia del icono de los grupos, que es un cuadrado grande. Y ahora vamos a editar este componente para empezar a darle la forma que realmente tiene. Hacemos doble clic para editarlo. El programa me oculta totalmente el resto del modelo. Esto es, como ustedes recordarán, porque acá en la opción de edición de componentes tengo tildado ocultar el resto del modelo. Si yo le quito el tilde, puedo ver el resto del modelo y necesito hacerlo para poder tomarlo como referencia para modelar. Ahora vamos a usar la herramienta empujar tirar para darle altura a esta puerta, a este componente puerta que acabamos de crear, hasta el fondo de la losa o hasta la parte superior de la columna de planta baja. Ahora necesito materializar el marco de esta puerta. Para hacerlo vamos a seleccionar sus 2 caras verticales y la cara horizontal superior, no las caras, perdón, las aristas verticales y la arista horizontal superior, y con la herramienta equidistancia le vamos a dar un espesor de 5 centímetros a ese marco, es decir, 0,05 metros. Ahora que tengo dividida esta cara en una que corresponde al marco y otra que corresponde a la hoja, con la herramienta empujar tirar vamos a empujar esa cara hasta el otro extremo de la columna para materializar lo que es el marco de mi carpintería. Y acá hay un paso muy importante. Dentro de la puerta P90 nosotros tenemos que tener 2 componentes, uno para el marco y otro para la hoja. Y si fuera una puerta que tiene varias hojas, tendríamos que tener un componente que se repite varias veces, cosas que vamos a ver cuando modelemos la ventana de 290. Lo que vamos a hacer entonces a continuación para diferenciar el marco de la hoja es seleccionar todas las caras y aristas que forman el marco con triple clic
Y cuando tengo todas seleccionadas voy a crear de nuevo un componente. Ese componente va a estar dentro del componente P90, va a ser un componente anidado, se llama. Entonces hago clic en crear componente, a ese componente le voy a poner P90, porque se trata de la misma puerta P90, pero le vamos a decir que este es el marco de la puerta. Verifico que siga seleccionada la opción reemplazar selección por componente y hago un clic en crear. Ahora puedo seguir editando el componente P90 pero fuera del componente P90 marco. Para dibujar la hoja de esta puerta vamos a hacer un rectángulo, esta vez en vertical, que va desde esta punta a este vértice. Con ese rectángulo voy a crear otro componente que se va a llamar P90 hoja. Y por último voy a editarlo para darle espesor a esta cara, que por ahora no lo tiene. Entonces con la herramienta empujar tirar le voy a dar un espesor de 5 centímetros. Ahora puedo venir a la opción ver y decirle que al editar componentes quiero ocultar el resto del modelo. Ahí puedo ver que mi hoja tiene el espesor que nosotros le hemos dado. Si cierro ese componente veo el marco y la hoja correctamente modelado. Y por último, si cierro ambos veo el modelo completo. Es importante tener organizado correctamente el modelo. Entonces ahora vamos a ubicar la puerta que acabamos de crear, que está ubicada en planta baja, dentro del grupo muros de planta baja. Para hacerlo seleccionamos la carpintería en nuestra bandeja de esquema y con el mouse arrastramos hasta que se vea una línea dentro del grupo muros de planta baja. De esa manera yo puedo ocultar la puerta de 90 o al momento de ocultar los muros de planta baja, ocultar también la puerta que está incluida dentro del mismo. Para modelar la ventana de planta alta, que es el otro ejemplo que vamos a ver en este video, nos vamos a posicionar en ese vano y vamos a dibujarlo esta vez de otra manera. Este es el vano de la ventana de 2,90. Lo primero que vamos a hacer es dibujar un rectángulo vertical a partir de este punto y hasta este punto. Una vez que lo tenemos creado, lo seleccionamos y con el rectángulo seleccionado hacemos clic derecho y le decimos que vamos a crear un componente. Y ese componente se va a llamar B290. Ahora vamos a editarlo y en este caso ya no necesito visualizar el resto del modelo. Entonces directamente con la herramienta equidistancia puedo hacer un rectángulo que represente el marco perimetral. Además sabemos que tengo un travesaño horizontal a 1 metro de altura. Entonces con la herramienta de líneas auxiliares puedo trazar a 1 metro de altura esa línea, trazar ese travesaño, luego copiarlo con la herramienta mover y la ayuda de la tecla control para hacer una copia a una distancia de 5 centímetros. Y ahora ya puedo eliminar los elementos que no necesito. Perdón, me falta un parante vertical acá en el centro. Vamos a trazar otra línea auxiliar. Que pase por el centro. Luego vamos a hacer una copia de la misma
a 2,5 centímetros hacia cada lado. Y ahora sí puedo trazar las líneas verticales para indicar desde dónde a dónde va ese parante. Borro las caras que no necesito y puedo eliminar también las líneas auxiliares que no necesito, y esta línea que está acá y esta línea que está acá. Nosotros sabemos que ese es el marco de nuestra ventana y que tiene un espesor de 10 centímetros, lo que le vamos a dar con la herramienta empujar tirar, y una distancia de 0,10 metros. Acá nos habíamos olvidado de borrar esta línea, podemos hacerlo de ambos lados de la cara. Y a continuación vamos a dibujar cada una de las hojas de esa ventana. Una vez que hemos construido el marco, seleccionamos, hacemos clic derecho y creamos un nuevo componente que se va a llamar B290 marco. Y ahora ya nuestro componente B290 tiene anidado en su interior otro componente que es el componente B290 marco. Ahora vamos a dibujar las hojas. Para hacerlo vamos a trazar una línea auxiliar que pase por este punto, y definido este rectángulo vamos a dibujar con la herramienta rectángulo lo que va a ser cuando terminemos una de las hojas de esta carpintería. Seleccionamos ese rectángulo, clic derecho, crear componente, y ese componente que vamos a crear se va a llamar B290 hoja. Hacemos un clic en crear, vamos a editarlo y con equidistancia le vamos a dar el espesor que corresponde, que es de 0,5 centímetros, de 0,05 metros, perdón. Luego selecciono la cara central que no necesito y con la herramienta empujar tirar le vamos a dar el espesor que corresponde, que era de 3 centímetros. Ahora dentro de esa hoja tenemos que dibujar el vidrio. Vamos a verificar la medida, me parece que puse algo mal. No, está bien. Dentro de ese bastidor de 3 centímetros vamos a dibujar el vidrio, que con un rectángulo que va en el punto medio de esta línea hasta el punto medio de la esquina diagonal del bastidor. Como se genera un plano opaco, vamos a usar una herramienta que no hemos usado hasta ahora, que es asignarle un material a ese vidrio para que se vea transparente. Selecciono del listado de materiales vidrio y espejo y elegimos este vidrio gris para mostrarle que ese vidrio es transparente. Una vez que terminamos de editar la hoja, podemos cerrar el vano. Ahora esta hoja, tal como la hemos dibujado, está pegada al borde del marco, a la cara interior del marco, y hemos dicho que en realidad va desfasada 1,5 centímetros hacia adentro. Entonces la seleccionamos y con la herramienta mover la desplazo en el sentido del eje rojo 1,5 centímetros. Con el teclado escribimos 0,015 metros y ahí tengo correctamente ubicada nuestra hoja. Y ahora vamos a hacer una copia de la misma para materializar la segunda hoja de nuestra ventana. Con la hoja seleccionada, la herramienta mover y la tecla control, vamos a hacer una copia sobre el eje rojo que está ubicada a 4 centímetros.
Y ahora solo nos queda mover esta hoja desde este punto sobre el eje verde hasta que toque el marco. Ya tenemos prácticamente terminada nuestra carpintería, solo nos faltaría modelar los vidrios de los paños fijos inferiores. Para eso, dentro del componente marco, vamos a dibujar un rectángulo que va del punto medio de esta línea al punto medio de esta línea, y otro rectángulo que va del punto medio de esta línea al punto medio de esta línea, y luego le vamos a aplicar el material vidrio a cada uno. Cerramos el componente marco, ahí tenemos el componente ventana de 290, cerramos el componente ventana de 290 y ya tenemos materializada nuestra ventana. Ahora podemos, como hicimos con la puerta, seleccionarla y ubicarla dentro del grupo que corresponde, que en este caso serían los muros de planta alta. Repetimos el procedimiento para modelar todas las ventanas de nuestro ejemplo, y luego que tenemos algunas repetitivas, por ejemplo esta puerta, esta ventana, la ubicamos en el vano que corresponde. Fíjense que si yo abro el panel de componentes, acá dentro de los componentes que tengo en mi modelo aparece la ventana de 290, puedo seleccionarla y ubicarla en el vano que corresponde, por ejemplo en este vértice, y luego que la ubico con la herramienta rotar, la puedo rotar alrededor del eje azul, tomando como base de giro este vértice y haciendo que gire 90 grados. De esa manera voy a completar el trabajo hasta que nuestro modelo tenga todas las carpinterías correctamente modeladas y se vea de la siguiente manera.